Hola, ¿qué tal? Este video trata acerca de un ejercicio resuelto de potencia mecánica. El enunciado dice lo siguiente: determine la potencia de un montacargas que levanta 12 fundas de cemento de 42.3 kilogramos a una altura de 4 metros en un tiempo de 6 segundos. Es decir, que vamos a determinar la potencia mecánica de un montacargas cuando levanta 12 fundas y estas fundas tienen una masa a una altura determinada en un tiempo determinado. Entonces, como datos tenemos lo siguiente: tenemos que la masa son 12 fundas de 42.3 kilogramos. Estas fundas se van a alzar o a levantar a una altura de 4 metros. Además, esto ocurre en un tiempo de 6 segundos. Como vamos a levantar la funda desde el suelo, claro, vamos a utilizar la aceleración de la gravedad, que en la Tierra es una constante de 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, en función a la masa, a la altura, al tiempo y a la aceleración de la gravedad, vamos a determinar la potencia mecánica. Yo sé que por fórmula potencia es igual a trabajo dividido entre tiempo, y trabajo a su vez es igual a la fuerza por el desplazamiento. Pero ¿qué ocurre? La fuerza en este caso, como vamos a alzar el objeto, será igual a peso. La fuerza la vamos a sustituir por peso en la fórmula de trabajo. Además, la distancia la vamos a sustituir por la altura. Recuerda que no hay distancia, simplemente hay altura, que son 4 metros. Entonces, si yo sustituyo en la fórmula de trabajo la fuerza por el peso y el desplazamiento por la altura, yo tengo que trabajo es igual a peso por altura, y peso a su vez es igual a masa por aceleración de la gravedad. Por lo tanto, tenemos que peso es igual a masa por aceleración de la gravedad. Y si sustituyo en la fórmula de trabajo el valor del peso, voy a tener que trabajo es igual a peso por aceleración de la gravedad por altura. Con esta fórmula de trabajo mecánico, que me dice que trabajo es igual a masa por aceleración de la gravedad por altura, si yo sustituyo esto que tengo aquí en la fórmula de potencia, tenemos que potencia es igual a masa por aceleración de la gravedad por altura dividido entre tiempo. Conocemos la masa, que son 12 fundas de 42.3 kilogramos. Claro, como son 12 fundas de 42.3 kilogramos, para la masa lo que hago es que multiplico 12 por 42.3 kilogramos. Entonces, esta es la masa, la multiplicación de 12 por 42.3 kilogramos. La aceleración de la gravedad son 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. La altura es igual a 4 metros y el tiempo es igual a 6 segundos. Entonces, antes de determinar la potencia, lo que hago es que busco el valor de la masa y tomo que la masa es igual a 12 fundas de 42.3 kilogramos. Y si multiplico 12 por 42.3 kilogramos, nos da un valor de 507.6. Por lo tanto, la masa es igual a 507.6 kilogramos. Y una vez encontrada la masa, la vamos a colocar aquí para resolver o encontrar la potencia. Entonces coloco la masa aquí y tengo que masa es igual a 507.6 kilogramos. Sabemos que la fórmula de la potencia me dice que potencia es igual a trabajo entre tiempo, y si sustituimos lo que es el trabajo en este caso, recuerda que este trabajo es cuando alzamos un objeto, que es igual a masa por aceleración de la gravedad por altura. Por lo tanto, potencia es igual a masa por aceleración de la gravedad por altura dividido entre tiempo. Entonces, la masa son 507.6 kilogramos, la aceleración de la gravedad 9.81 metros sobre segundos al cuadrado, la altura 4 metros y el tiempo 6 segundos. Sustituyendo en la fórmula, tenemos que potencia es igual a 507.6 kilogramos multiplicado por 9.81 metros sobre segundos al cuadrado multiplicado por 4 metros dividido entre 6 segundos. Si resuelvo aquí 507.6 multiplicado por 9.81 multiplicado por 4, nos da un valor de 19.918.2. Y como unidad voy a tener kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado multiplicado por metro. Kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado son las unidades de Newton. Recuerda que todo esto estará dividiendo entre 6 segundos.
Entonces ahora vamos a tener que potencia es igual a 19.918.22 newton por metro dividido entre 6 segundos. Entonces tenemos que potencia es igual a 19.918.22 newton por metro dividido entre 6 segundos. Y las unidades newton por metro son las unidades de joule. Por lo tanto, potencia es igual a 19.918.22 joule dividido entre 6 segundos. 19.918.22 dividido entre 6 nos da un valor de 3.319.70. Y como unidad voy a tener joule sobre segundos. Y joule sobre segundos son las unidades de watt. Por lo tanto, potencia es igual a 3.319.70 watts. Este es el valor de la potencia. 3.319.70 watts. Quiere decir que la potencia de un montacargas que levanta 12 fundas de cementos de 42.3 kilogramos a una altura de 4 metros en un tiempo de 6 segundos es igual a 3.319.70 watts. Este es el valor de la potencia, 3.319.70. Y bien, de tareas te dejo el siguiente. Se desea levantar un objeto a una altura de 10 metros produciendo una potencia de 5.000 watts en un tiempo de 5 segundos. ¿Cuál sería el valor de su masa? Es decir, aquí me está pidiendo que determine la masa cuando nos dan la potencia, que son 5.000 watts, y la altura, que son 10 metros. La altura 10 metros. Recuerda que potencia es igual a trabajo dividido entre tiempo, y trabajo es igual a fuerza por desplazamiento, pero cuando se trata de levantar un objeto, trabajo es igual a peso por altura. Es decir, que donde está la fuerza se sustituye por peso y donde está la distancia o el desplazamiento se sustituye por la altura. Por lo tanto, trabajo es igual a peso por altura. Y recordando que peso a su vez es igual a masa por aceleración de la gravedad. Y si sustituimos donde está peso por masa por aceleración de la gravedad, tenemos que trabajo es igual a masa por aceleración de la gravedad por altura. Y recordando que potencia es igual a trabajo entre tiempo, si sustituimos el valor del trabajo aquí, tenemos que potencia es igual a masa por aceleración de la gravedad por altura dividido entre tiempo. Como tú conoces la potencia, que son 5.000 watts, conoces la altura, que son 10 metros, y conoces el tiempo, que son 5 segundos, de esta fórmula desconoces la masa, recordando que la aceleración de la gravedad es una constante de 9.81 metros sobre segundos al cuadrado, y al desconocer la masa, pues la variable desconocida es la masa, y si de esta fórmula tú la despejas, obtendrá el valor de la masa, es decir, el valor del objeto. Y bien, hasta aquí es nuestro video acerca de un ejercicio resuelto de potencia mecánica. Si te gustó el video, dale me gusta. Si tienes alguna duda, coméntala y yo te la responderé. No olvides compartir este video y suscribirte. Recuerda que subimos videos de análisis estructural, física, matemática y otras. Bendiciones y hasta la próxima. Me voy.